Hola amigos, ¿cómo están? Yo soy Sofía Macías, especialista en educación financiera y autora de los libros de Pequeño Cerdo Capitalista. Bienvenidos a Los Expertos. La verdad es que sí estamos en una de las crisis más complicadas a lo largo del tiempo o de los últimos años. En México se espera que la economía caiga alrededor de 10.5%. Hay algunos pronósticos de 7, hay algunos pronósticos más altos, pero si esto lo vemos históricamente, es una caída más fuerte que la crisis global de 2008 y también más fuerte posiblemente que la crisis del 94. Los pronósticos que ha hecho, por ejemplo, el Fondo Monetario Internacional para México es que el año próximo haya un crecimiento de 3.3%. La verdad es que el tema del dinero es uno de los que siempre dejamos abandonados y finalmente la pandemia nos trae nuevos retos. Hay personas que tienen reducciones en sus ingresos, hay otros que aunque los mantienen, pues sí cambian los gastos al estar trabajando desde casa, quienes estén trabajando todavía desde casa, como por ejemplo quizás la luz subió, aunque bajó el transporte, estás comprando más súper, pero menos comidas fuera. Entonces, algo que es muy importante es volver a hacer un presupuesto desde cero, tener claras como familia o como persona cuáles son tus metas, qué tipo de cosas te interesaría realmente organizarte y ver cómo administrar tus recursos o tus ingresos. En el caso de que pues, se hayan reducido, también buscar planes B, buscar nuevas formas de generar ingresos. Hay muchísimas alternativas, juntarte con personas de tu familia o con vecinos, etcétera, y poder hacer compras de manera grupal. También hay algunas asociaciones civiles o personas que de forma independiente que no han perdido en este momento sus ingresos, que están buscando cómo ayudar a otros. Me acuerdo mucho de una al principio de la pandemia que decían que si tú todavía tenías un ingreso estable, pues pudieras donar a personas que veías que no lo tenían, quizás una cantidad muy pequeña, pero entre 5 personas se juntaban y entonces eso era más representativo. Entonces digamos que por un lado está cuidar tus finanzas si todavía tienes ingresos, y si no tienes ingresos, buscar nuevas alternativas o buscar incluso redes de solidaridad que en estas épocas claro que se dan. Durante las crisis, así como para muchos hay realmente situaciones complicadas, también se abren muchísimas oportunidades. Entonces, si tú habías estado pensando y ya tienes ahorros para invertir en un bien raíz o, por ejemplo, te había interesado entrar en ciertos mercados que no habías explorado, puede ser una buena alternativa, pero sí es muy importante, por ejemplo, en el caso de los bienes raíces, primero que compares con precios de inmuebles similares, porque si no puedes estar comprando algo muy caro y no te has dado cuenta. Y por supuesto que revises que no sean estafas, porque en esta temporada pues de pronto hay gente que quiere ofrecer muy altos rendimientos que se pagan en poco tiempo y que además según ellos cero riesgo, y eso normalmente es la carta a Santa Claus. Todas las inversiones tienen un cierto grado de riesgo, puede haber algo que salga mal, entonces es importante que lo conozcas. Y en el caso de bienes, sí es importante que inviertas en cosas que van a subir de valor. Hay que diferenciar, por ejemplo, comprar un auto, a menos que lo pongas a trabajar, no es una inversión, es un gasto, porque los coches van bajando de valor a lo largo del tiempo. Pues como en todas las épocas, lo más importante es, antes de contraer un crédito, saber si vas a tener los ingresos para pagarlo, si realmente tienes un fondo de emergencia en caso de que esto pues, no salga de acuerdo a lo planeado, porque si no se puede volver un gran problema. Y por supuesto también comparar tasas entre los diferentes créditos, porque muchas veces nos vamos con el primero que nos ofrece nuestro propio banco y ni siquiera hemos visto si hay otras opciones. Ahorita justamente como no hay tanta gente pidiendo préstamos, pues sí puedes encontrar ciertas promociones interesantes si es que tú has tenido un buen historial crediticio. En cuanto al tema de las tarjetas de crédito, es muy importante que te sepas de memoria tu fecha de corte y tu fecha de pago para que todo lo que firmes, de ser posible, lo liquides en tu siguiente fecha de pago y no vayas dejando saldos que generan muchos intereses. Entonces, yo creo que si tú respetas esta parte de las fechas de corte, las fechas de pago, y tratas de que tus deudas no sean más del 30% de tus ingresos, teniendo un ingreso estable, entonces sí puedes llegar a pedir un crédito. Si ya estás viendo que de verdad te está costando pagar o si solamente estás pagando el mínimo, esos serían el tipo de foquitos rojos que hay que tener muchísimo cuidado.
Pues aquí lo que sería importante es, primero, que sí empieces a ahorrar, aunque sea un pedacito chiquitito de tus ingresos, pero que de verdad lo separes y empieces a hacer lo que se llama un fondo de emergencias. Si lo quisieras hacer de una forma súper estructurada, te recomendaría que ahorres por lo menos el 8% de tus ingresos, porque entonces en un año tendrías el equivalente a un mes de sueldo, más o menos. Ahora, otro tema muy importante que nadie revisa es cómo están sus gastos. Si tú sabes en qué gastas, es más fácil que sepas qué podrías recortar en un dado caso. Y si tu gran preocupación es el tema de los ingresos, pues empieza a pensar cuál es ese plan B, cómo puedo usar mis habilidades de otra manera, qué contactos me puedo empezar a acercar en este momento, qué tipo de formas puedo usar para generar más dinero en caso de que pues, mis ingresos definitivamente desaparecieran.